amigas y amigos del Mostrador, otra vez estamos en Cita de Libros y esta vez con una entrevista a Daniel Muñoz Rojas. ¿Quién es Daniel Muñoz Rojas? El autor de este libro. Este libro es una compilación de ensayos escritos por el gran escritor chileno Manuel Rojas, a quien todos alguna vez leímos en el colegio, ¿verdad? El vaso de leche, Hijo de ladrón, algunos no tan conocidos como Laguna, por ejemplo, y otros cuentos y novelas, Punta de Rieles. Y Daniel es nieto de Manuel Rojas y ha hecho una espectacular edición recopilando estos ensayos en un primer tomo que se llama El árbol siempre verde y que abarca escritos diversos sobre distintos tópicos que van como del año 20 al año 70, ¿no? Más o menos de la vida de Manuel Rojas. A este le seguirán otros 3 tomos porque creo que está por hacerse entonces en 4 tomos esta edición. Y aquí estamos conversando entonces con Daniel Muñoz, el autor recopilador de estos escritos, de estos ensayos. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Entre paréntesis, esto es de editorial del Fondo de Cultura Económica, editado el año pasado, tiene casi 370 páginas. Bienvenido, Daniel. No, muchas gracias, Álvaro. Un gran gusto estar aquí contigo, conversando de Manuel Rojas, de mi abuelo, de sus escritos y de esta obra, ¿no? Que recopila, como tú bien lo dices, sus ensayos, sus escritos de prensa, sus crónicas, sus artículos, y que muestra un poco otra faceta del escritor bien conocido con sus novelas, sus cuentos, como mencionabas, ¿no? Esa faceta de Manuel Rojas, periodista en realidad, que es el oficio que en realidad más largamente desarrolló, practicó, que le ayudó mucho a escribir y que empezó muy temprano, en realidad escribiendo casi con 20 años, incluso un poquito menos, en diferentes diarios militantes, libertarios de Chile, y después continuó toda su vida escribiendo desde El Mercurio, La Nación, Los Tiempos, en las revistas Zigzag, en revistas de cine, de teatro, de cultura, de viajes, en fin. Entonces ese material es el que me dediqué a recopilar y que va a salir en estos diferentes volúmenes. Qué bueno, y entonces en este primer volumen que se llama El árbol siempre verde, ¿verdad? Abarca distintos tópicos. Yo lo estuve leyendo, me entretuvo mucho. La lectura es una lectura muy ágil, dinámica. Él es bien irreverente, ¿verdad? Opina libremente de todo, de sus colegas de literatura acá en Chile. No todos salen bien parados, qué sé yo. Opina también sobre el oficio del escritor, sobre la relación del escritor con la política. Bueno, también opina de qué ocurre en otros países. Era un hombre muy, ¿cómo se puede decir? Inquisitivo y curioso, ¿no? Que le gustaba saber qué hacían en otras partes. Entonces opina también sobre cómo se escribe en Francia, qué sé yo, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y él también viajó por todos esos países, recorrió el mundo. De manera que es muy interesante para alguien que le interesan las letras descubrir este otro mundo, ¿no? Como del backstage, detrás de el escritorio del escritor, donde se fraguan todas estas ideas, estos mundos. Es muy interesante. Absolutamente, sí. Mi abuelo, bueno, ha sido definido por diferentes conocedores de su obra como un escritor fronterizo, ¿no? Mi abuelo nació en Buenos Aires, de padres migrantes, sería hoy día un hijo de migrantes, ¿no? Chilenos que fueron a buscarse la vida en diferentes ciudades de Buenos Aires. Él a los 16 años vuelve a Chile cruzando a pie la cordillera, y la cordillera como el lugar de frontera entre Chile y Buenos Aires es realmente un tema vertebral en toda su obra, y él no dejó nunca en realidad de viajar. Él se decía un hombre transhumante. Recordaba un poco míticamente que él pensaba, porque medía casi 1,90 m, él pensaba que tenía algunos orígenes indígenas, huilliches, que eran indígenas que se movían en la costa, ¿no? Él siempre decía que algunos de sus antepasados del lado de su madre eran de hecho maulinos, ya que estamos hablando de Constitución, de la región del Maule,
y que ahí en el borde costero del Maule había muchas familias que se movían de una caleta a otra, vendedores de sal, vendedores de diferentes productos marinos, que iban de poblado en poblado, y él tuvo siempre esa inquietud en realidad de conocer el mundo, de caminar el mundo, de recorrer el mundo, y por lo tanto volvió a Buenos Aires, a Argentina muchas veces, a Rosario, a Mendoza, a las ciudades donde pasó su infancia. Vivió gran parte de su vida, por supuesto, en Chile, pero Chile lo recorrió también de norte a sur. Uno de los volúmenes, el último, va a ser de hecho sobre su recorrido, sus crónicas de viaje. Y durante su carrera, cuando llegó a ser ya el escritor reconocido que ganó el Premio Nacional de Literatura, no fue invitado a dar conferencias, viajó por toda Sudamérica con sus amigos de la época, recorrió el Caribe, estuvo en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico, estuvo en Colombia, estuvo en Venezuela y dio clases en Venezuela, y también fue invitado después como profesor a dar clases de español y de literatura a Estados Unidos en diferentes universidades donde vivió bastantes años, y también en México, donde tiene un libro sobre sus recorridos en México que se llama Pasé por México un día. Claro, es muy interesante eso que tú cuentas, porque él parte, como tú contabas, como un hijo de inmigrantes pobres que viajan a Buenos Aires a buscar la vida, y luego él cruza a pie la cordillera, se liga, ¿verdad?, a estos ambientes obreros, de inmigrantes también, que cruzan la cordillera para allá y para acá en los años 10, años 15, años 20, que es una época muy dura, ¿no? La época prácticamente más dura tal vez de todo ese periodo, el llamado, ¿verdad?, el periodo de los movimientos sociales, de la cuestión social, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Está también metida ahí en medio de la Primera Guerra Mundial, un periodo muy incierto. Y él sale de ese medio, digamos, muy marginal, y termina siendo bibliotecario primero de la Universidad de Chile, ¿verdad?, perdón, de la Biblioteca Nacional. Trabaja también en los talleres de la Universidad de Chile con un cargo, digamos, universitario. Después escribe, hace clases en universidades de Estados Unidos. Es decir, es un hombre que de alguna forma hace un tremendo arco de salto, ¿no?, entre la marginalidad y la cumbre, por así decirlo, de la inteligencia o de la cultura. Eso es muy poco común. Es muy poco común en Latinoamérica, es poco común incluso en el mundo. Él es un autodidacta, por lo que entiendo, no tuvo estudios formales, y sin embargo tuvo un gran reconocimiento por su obra, por su forma de trabajo, del manejo, de la destreza, ¿verdad?, de cómo escribía, y también del mensaje que transmitía en sus obras. Eso me parece notable a mí. Absolutamente, sí, eso es su esencia, digamos, su esencia, que yo diría no cambió nunca, ¿no? Su interés por conocer el mundo, por recorrer el mundo, y por dos cosas que siempre a él le interesan, que es el hombre, el ser humano, en su contexto, en su realidad social, económica. Él, viniendo de un origen muy popular, siempre defendió y trabajó como escritor para que los libros llegaran a las mayorías y que la lectura se difundiera. Siempre fue su preocupación, por eso que él escribe de una forma directa, sencilla. Trata, ahí hay un ensayo muy entretenido que se llama Asesinemos las metáforas, Sí, porque es muy bueno ese. sí, aunque empezó como poeta, y que la poesía está realmente también en su narrativa, ¿no? Él realmente busca un lenguaje sencillo, busca un lenguaje universal para describir a sus personajes y a su mundo, ¿no? Y Claro. también quizás De hecho, hay un poema muy famoso en esa época, ¿no?, Gusano, que tuvo gran difusión, del Exactamente. año 24, ¿no?, de su época de poeta. Total, sí, él comenzó, en realidad hizo un recorrido, empezó como poeta y tiene algunas poesías que se perdieron, que él decía que eran las peores que jamás ha escrito en Latinoamérica un joven, porque inspirado por Darío, eran poesías muy románticas. Dice que hablaba de princesas que de una manera terrible y desfachatada,
pero llegó a ser, después su gran poema lo escribió en memoria de su primera mujer, que también era poetisa, alumna de Gabriela Mistral, María Baeza, mi abuela, que yo no conocí porque ella falleció muy Claro. temprano, cuando tenía 33 años, y su poema mayor se llama Desecha Rosa, que es un poema de muchas estrofas y que algunos de los críticos, como Uribe, dicen que es uno de los mejores poemas que conserva una métrica alexandrina y que es una maravilla en términos de técnica poética y de contenido, por supuesto. Y de ahí se movió al cuento. Sus primeros cuentos se publicaron en la prensa en Argentina, y ahí se dio cuenta que podía ser, realmente podía vivir de la literatura, aunque siempre vivió al 3 y al 4 de los derechos de autor, y por eso que tuvo que hacer tantos oficios en paralelo a escribir, entre ellos escribir para la prensa, pero permanentemente él mantuvo otros oficios, fue linotipista en imprentas, fue vendedor de cartillas en el Hipódromo Chile durante años, y tiene algunos relatos ahí muy entretenidos de otros escritores que estaban en su misma situación vendiendo cartillas en el hipódromo. En fin, nunca dejó de trabajar en otras áreas, porque en esa época, aunque los escritores tenían un lugar central en Chile y eran fundamentales como figuras culturales, lo que desgraciadamente hoy día se ha perdido bastante, fue muy reconocido, pero nunca pudo realmente vivir de los derechos de autor de sus libros. Bueno, Daniel, el tiempo lamentablemente siempre nos pasa la cuenta y tenemos que ir dejando tal vez ya ahora la entrevista, pero me gustaría que pudieras contarnos algo. ¿Qué te parece a ti que llegue Manuel Rojas con este nuevo enfoque, por así decirlo, bastante desconocido, porque todas estas publicaciones que tú recopilas aparecieron hace muchos años en revistas y en diarios? Hoy día es un privilegio poder volver a acceder a ellas, que la gente las pueda volver a conocer, a leer y a entender un poco la psicología, ¿verdad? Tú que eres psicólogo, detrás del autor, detrás del hombre. Entonces, a mí me parece que, bueno, no sé qué opinas tú, como la idea tuya para hacer esto, y me imagino abrir a un público más amplio y que no conoció ni siquiera a lo mejor mucho de la obra de él, y que conozca esta otra forma de ver el mundo, que no es a través de literatura propiamente tal, sino que de crónicas, de ensayos, de periodismo de Manuel Rojas, ¿no? Sí, este primer volumen es de literatura, entonces todas las personas interesadas en conocer la historia literaria de Chile van a encontrar muchas perlas acá, y quizás decir de que este libro, bueno, este trabajo me tomó mucho tiempo, casi 10 años, para recopilar todos sus escritos en la prensa, y tiene dos versiones. Tiene una versión impresa, que es la que está en papel, ¿no? Y al mismo tiempo, al final, exactamente, tiene un código QR con el que se puede acceder a la versión ebook, que incluso es más económica, y ahí está todo el material, porque aquí esta parte es una recopilación, es una selección de los más marcantes, digamos. Así que le invito ahí a todos los que nos están escuchando a interesarse por Manuel Rojas, por esta nueva perspectiva de su escrito, y a invitarlos también a seguir. Los que están interesados en otros aspectos de su vida, van a venir entonces las compilaciones sobre política, que va a salir al final de este año, espero, y luego compilaciones de sus ensayos sobre Chile y la sociedad chilena. Él escribió mucho sobre los tipos de Chile, los diferentes ambientes culturales, las diferentes costumbres en Chile. Y el último, que es uno que a mí me apasiona mucho, va a ser un volumen sobre sus escritos sobre la naturaleza, sobre las ciencias, sobre sus recorridos por el país. Como lo mencionamos, él fue un naturalista y un amante de los pájaros y de la fauna y de las flores y de la naturaleza chilena y en general, y ese aspecto es menos conocido, pero yo considero que Rojas también es un ecologista antes de la letra.
Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco mucho tu gentileza de conversar con nosotros. Estamos todos invitados a leer entonces este primer ensayo, primer tomo de ensayos de Manuel Rojas, una recopilación hecha por Daniel Muñoz Rojas, su nieto, llamado El árbol siempre verde, y a la espera entonces de las demás ramas u hojas de este frondoso árbol que esperamos poder degustar muy pronto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Álvaro, y que estés muy bien por el Maule. Disfruta Gracias. este Chao, día. chao.